Garage 1 Motos te trae todos los repuestos que necesitas para tu moto, las mejores marcas y variedades. Nos encontrás en Avenida Independencia, esquina Ituzaingó, y en Zacarías Yancy 655, donde también tenemos un taller y hacemos servicios y reparaciones. Descuento para talleres y cadetes del 20%. Garage 1 Motos. En Bardock tenemos los calzados que necesita la familia, desde no caminantes hasta el número 44, en todas las líneas, casual, deportivo y tendencias. Súmate a nuestras plataformas sociales y entérate de los ingresos de temporada, descuentos, promociones y eventos pensados para vos. Bardock O'Higgins 157. Horarios de lunes a sábado de 9 a 13 y de 17 a 21. Búscanos en Instagram como bardock.org y en Facebook como Bardock Salta. Ladies and gentlemen, Gene Krupa in Shadow Rhapsody. Can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. Bienvenidos al segundo bloque de Mujeres sobre Rueda y nos vamos con un tema social que no lo queremos dejar pasar. Ya saben que nuestro programa se dedica a más que nada todo esto, lo automovilístico, motores, etcétera, pero también nos importa un poco la parte social, ¿no es así, Noé? Porque queremos una sociedad mejor, ¿sí? Así y ahora es. estuvimos con toda la ansiedad de las votaciones para el próximo presidente de la Argentina y queremos que realmente todos los que nos presidan y los que estén nos representen, hagan que se cumpla la justicia, hagan que se cumplan todos los derechos y que también hagan sus obligaciones, ¿sí? Y como bien dice esta nueva política que hay ahora, chau la casta y chau la casta, tanto en la política como en la justicia también. Que no se frenen las investigaciones y que se haga justicia como tiene que ser. Así sí, es, sí. le damos la bienvenida a él, Jean Charles. ¿Cómo estás, Jean? ¿Todo Súper bien? bien, muchísimas gracias. Bien, es importante tenerte aquí con nosotras y que nos cuentes que el día de ayer qué fue lo que pasó. Vamos a pasar el video de... ¿Esto en qué escuela sucedió? En la calle Castellanos, entonces en San Calle Lorenzo. Castellanos. En San Lorenzo. Sí, y yo me acerqué del gobernador a un momento de democracia porque fuimos a la El votación. gobernador. El ex gobernador, Sí. discúlpame. Pero me parece el mismo el otro. Sí, Y digamos, en la continuidad con la injusticia. Eso, Digamos, sí. él no limpia la casa del presidente, la casa de la ciudad judicial. Sí. Tenemos la misma ciudad judicial con el mandato Es de como que Juan se- Manuel con el- Urtubey y del Gustavo Sáenz. Hay una continuidad y voy a decir aquí una paz judicial. bien. Entonces, yo me acerqué del lugar de votación y para entregar el libro francés Sí. Autopsia de un doble asesinato, un libro que yo escribí en 2015. Yo hice la primera presentación en el Alejandro I de Salta. Sos Fuimos- escritor En el e Alejandro- investigador. Exactamente. Bien. Esto salió, Jean, en 2015. Sí. En el Alejandro I lo anunciaste. Y cuando yo hice la presentación de este libro, a mi lado yo fui con Clemente Vera. Bien. Y 2 años después, increíblemente, con mandato Juan Manuel Urtubey, el Tribunal de Impugnación le condena sin posibilidad de se defender a la pena máxima, digamos, Sí. sin tener los abogados, sin tener la equidad, sin tener la regla, el mínimo de regla para se defender en una democracia, porque
Argentina supuestamente es una democracia. Sí. Entonces, fuimos frente a una decisión, de una sentencia totalmente arbitraria. Y si yo puedo ir un poquito más lejos, armada por el poder político. Sí. Y después, 6, 7, 8 meses después, con un otro recurso frente de la Corte Provincial, vimos la misma gente no revocar esta sentencia totalmente fuera de la realidad, digamos. Yo creo que Salta hace de tu sueño una realidad. Sí. Acá hace tu sueño una irrealidad, digamos. Y frente a esta situación, Clemente Vera no tenía otra, digamos, posibilidad de hacer un recurso frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, desde el año 2017, él espera la sentencia de su recurso. Y después vamos a regresar porque yo entregué el libro ayer a Juan Manuel. Últimamente, en noviembre de 2022, Clemente Vera tenía su sentencia firme y escrita. 2013, noviembre de 2013, un año que él espera tener solamente su sentencia. Cualquier ciudadano de Argentina que tiene una sentencia, el día siguiente el Poder Federal va a publicar la sentencia públicamente en su sitio internet. Clemente Vera espera un año y increíblemente, como arte de magia, ayer elección presidencial y supuestamente jueves, es increíble la fecha. Sí. Jueves vamos a tener esta sentencia. Entonces, yo veo con esto demora más una decisión política que estrictamente legal. Claro. Entonces, ayer, ¿por qué yo entregué el libro al gobernador, ex gobernador Sí. Juan Manuel Urtubey? Porque yo quería le enviar un mensaje personal. Tenía una dedicatoria el libro muy Sí, especial sí. para él y sería para todo su Sí, gobierno, porque- todo el ambiente del poder. Exactamente, porque en 2015, cuando sale el libro, fue muy explosivo y obviamente él tenía la lectura de este libro. Pero ayer me gustó entregar el libro más una dedicatoria, que no sé si podemos saber, Sí. que podemos comentar. Yo le escribí The Game, el juego, The game is muy pronto, muy pronto. Muy para Juan Manuel. over. The game is muy pronto over. O El sea, juego. el juego pronto va a terminar. Exactamente. ¿Me lo podés enfocar un poquito al libro? Acá está. Bien. Y cuando yo le entregué yo no fui en situación de crear un scratch porque No sos así. digamos, Sí. fue un momento de democracia, entonces yo no quería hacer primero es el país que va a votar, un momento súper importantísimo, no es Juan Carlos su libro, no es el día de este libro, digamos. Sí. Entonces yo lo entregué En sus manos. en su mano directamente como periodista porque vemos una video yo creo de Canal 7. Sí. Sí. Eso pasó también. Pásamelo de nuevo el video, en Henry. Multivisión. Ahí para que lo vea Jean. Ahí está, miren. Estaba saliendo de votar, ¿no? Juan Ya estaba Manuel Yo saliendo esperé acá. que él vote y después Ahí, se lo entregue. ahí está, ¿lo ven? Bien. Y Jean en este le- momento yo le comenté, Massa tiene el mismo. Porque Sergio Massa tiene el mismo libro, digamos. Un amigo le entrega en Salta al momento de la campaña. Entonces los dos en ese momento tenían el libro. Bueno, ahora tenemos que entregárselo a Javier Milei. Alors, digamos, yo pienso, antes de responder, yo pienso que Juan Manuel Urtubey, que regresa en su casa, y yo tengo la prueba, con el libro no lo lanza, digamos, Ay, no. Ah. después que le responde a los periodistas frente del lugar de votación, Sí. con su BMW, él lo coloca en un asiento y él regresa con el libro. Podemos ver en la secuencia que la periodista también de Canal 7 le pregunta si él va a leer el libro. Sí, voy a leer el libro, pero de una manera con un sonrisa que... Como hay burlona. veces, ¿sabes? Hay sonrisas que no necesitan 1000 palabras. Claro. Es como un silencio, digamos. Sí. Sí. Bueno, esperemos que le remuerda la conciencia y que busque que se haga justicia. Pero este personaje, Juan Manuel Urtubey, no es un personaje como un gobernador común. Este personaje
da premio a policiales por el asunto de la francesa que hacen apremios ilegales. Hay 14 policiales involucrados en apremios ilegales. Vamos a tener un juicio próximamente con los 14 policiales que hizo apremio ilegal sobre gente del pueblo, clase baja, digamos. sí. Son gente que Juan Manuel Urtubey, gobernador, tenía un premio. Segunda cosa, hay policiales, tenemos la prueba, que plantan falsa prueba para involucrar gente también de la baja sociedad de San Lorenzo. Obviamente el gobernador da premio a este tipo de personas. Claro, es para encubrir a los... A los ¿se dice? verdaderos, Y no olvidamos después que tenemos un hecho totalmente increíble de la mandatura de Urtubey con este asunto de la francesa, el supuesto suicidio del comisario Néstor Piccolo, Sí. que fue el jefe de la brigada de investigación y el número 1 de la investigación policial en este hecho de la francesa. Y en el momento que pasa todo eso, digamos, el comisario Piccolo, Sí. digamos, se dirige su investigación en dirección de gente poderosa, Claro. cuando el juez Martín Pérez fue en una otra versión con dirección de gente del pobre, digamos, que hablamos de perejil. El perejil, el Perejil. famoso perejil. Entonces, para hay este fecha cubrir- también la muerte de Néstor Piccolo. Si tú miras la primera página, yo ¿Qué página es sería? la primera. La primera, la dedicada. La dedicatoria. Sí, acá. Es para en Diego. homenaje a Néstor Piccolo. Para Diego. No, es la... No, permiso. Acá. A la memoria. Ahí está, Ah, a y la acá memoria. está. A muy la bien. memoria del comandante Néstor Piccolo. Que fue Néstor que supuestamente se suicidó. Un Sí. policial de la infantería anteriormente, totalmente incorruptible. Sí. Y realmente yo Que fui... habrá querido hacer lo correcto. Exactamente. Y pocos periodistas tenían el expediente en su momento, Sí. porque yo escribí el libro con el expediente cuando ningún periodista de Argentina tenía el expediente en Bien. su poder. Y realmente cuando yo vi el expediente de Piccolo, Sí. sinceramente no soy médico legal, no tengo diploma en criminalística o Sí. todo investigación policial, pero realmente cuando tú abres el expediente tú ves muy bien que eso no tiene nada que ver con suicidio. Sí. Entonces todo eso pasó con la mandatura de Urtubey, con la sentencia totalmente arbitraria Sí. Claro. a Clemente Vera, que supuestamente va a revocar, porque tenemos más o menos informaciones que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación votan a favor de Clemente Vera para revocar la sentencia totalmente arbitraria y supuestamente deliberada Sí. del poder político en 2016 y 2017. Entonces, estamos frente de un verdadero terremoto judicial, porque si sale la sentencia el jueves, como lo pensamos, en favor de Clemente Vera, hay que reiniciar un segundo juicio a Clemente Vera Sí. con reglas, con equidad, y acá vamos a tener medios internacionales para ver cómo va a Ahora pasar. Y- Y obviamente, como él tenía su sobrecimiento Sí. en 2014 sin elemento material en su contra, en testimonio, estamos frente, digamos, de una situación muy compleja para el gobernador y realmente necesitan limpiar la casa de la ciudad judicial porque hay mucha corrupción en las élites, Sí. hay mucho conflicto de intereses en las élites. Y si él no limpia la casa, vamos, digamos, a estar frente de un escándalo nuevo. Y realmente la votación de Milei ayer es realmente yo pienso, un señal fuerte al gobernador. Yo creo 58% en la provincia, 58, sí. cuando sabemos que Massa fue el compañero de fórmula con Urtubey. con Sáenz en la Sáenz, sí, última sí, elección. sí. Entonces, realmente es un señal fuerte también al gobernador. Sí, sí. Porque si hablamos de justicia, si tú haces una encuesta con un micrófono en la calle, la primera cosa que viene a la gente aquí en Salta
no tenemos confianza en la justicia de Queremos Salta. justicia, queremos Exactamente. seguridad, queremos Sí. que se termine toda la corrupción. Exactamente. Jean, te hago una consulta. Si esto llega a pasar así y desde la Corte Suprema se dictamina de que Clemente es inocente, ¿qué va a pasar con el juez que dictaminó que Clemente es culpable? Y habría que ver y presionar a través de los medios para que se haga un jury al juez que está libre por la vida y que yo se sabe, pienso ¿no? que hay, Que hizo las según cosas mi mal. opinión, la primera cosa que hay que hacer con el hecho de la francesa, antes que se reabra el caso, digamos, cuando vamos a tener la sentencia de Clemente Vera, yo pienso que los senadores y los diputados nacionales necesitan lanzar un trabajo de investigación, una encuesta, digamos, a nivel nacional para entender qué pasó en el caso de la francesa. Y particularmente toda esta cadena de encubrimiento. Claro. Y determinar cuáles son las responsabilidades hasta el ex gobernador y también la expresidenta. Porque este asunto, Se da en ese gobierno. este asunto tenemos la prueba con elementos materiales que la CID, que fue el servicio de información digamos, de la Casa Rosada en el momento de la francesa, hizo cosas totalmente contrarias para encontrar los verdaderos culpables. Entonces la CID participa, digamos, al simulacro de asesinato de la quebrada de San Lorenzo porque tenemos pruebas que los hechos de violación y de asesinato se hicieron en otros lugares, con un supuesto secuestro de la chica y la lanzan a un lugar como el Mirador de la Quebrada para involucrar a la gente, los vecinos, digamos, de la zona. Entonces la CID participa también a la, digamos, En encubrir. En los tiempos. digamos que ellos tenían obligación al momento del juicio de dar información y no dar información capitales. Entonces yo puedo decir que ellos son parte de la cadena de encubrimiento. Sí, sí. Jean, Tienen que pagar todos. Jean, cuando ellas desaparecen, esto fue el 15 de julio, ¿verdad? Y ellas aparecen 14 días después. Pero En un lugar muy conocido donde pasan 1000 donde personas. pasa un montón de gente. A 4 metros del claro. lugar, es como si tú te vas a la cumbre de la Torre Eiffel, donde hay Sí. toda la gente que Sí. mira en París. Y 2 cuerpos sin odores, sin prueba Eso te iba a decir. con los animales, porque hay muchos animales Sí. que pueden comer, sin odores. Sin odor de putrefacción. Sí. Normalmente, un cuerpo después 48 horas empieza su putrefacción. Sí, Y acá particularmente fuimos con temperatura de 25 a 30 grados, mucha humedad, y la putrefacción aumenta con la calor, digamos, y la humedad. Sí. Entonces es imposible que el 29 de octubre, cuando los médicos legales vean los cuerpos, determine que la chica fue matada el 15 de julio. Claro. Fue todo un simulacro. Eso, según tu investigación, ¿cuándo las asesinaron? De haberlas encontrado, Según mi opinión, primero asesinan el 15 Cassandra Bouvier frente de su amiga, sí. secuestran a su amiga y después la matan para hacer desaparecer toda la prueba. Y la lanzan el 29 en el Mirador de la Quebrada de San Lorenzo. Porque el primer tipo que fue ir al baño, hay mucha gente, sí, fue al y baño. ve el cuerpo a 3-4 metros del lugar más conocido del recorrido, digamos. Entonces, realmente estamos frente de un simulacro de asesinato perpetuado con gente que tenían a este momento mucho poder, mucha plata, una logística y también conocimiento, es muy importante, en derecho. Sí, 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 sí. Entonces, Totalmente. para ir a la verdad real, si se graba el caso de la francesa, si Clemente Vera va a ser absuelto y que reempezamos una investigación, sí. es muy necesario para la parte civil francesa y también la población de Salta, porque hay una gran demanda social, que vamos hasta la verdad real. Y punto. Que cualquier gente que sea, necesitamos ir a la verdad real. Entonces, para que la gente entienda qué fue lo que pasó ayer, Jean le entrega el libro al señor Juan Manuel Urtubey, porque sin dudas se dice que hace mucho, ¿no?, que es el principal protector de realmente De los hijos del poder los sería.
que asesinaron. Digamos, Ah, hay mucho que sí. se cuidar con la versión de los hijos del poder. Sí, Yo escuché eso. Realmente primero hay que respetar la presunción de inocencia, muy importante. sí, Y también, cuando va a reabrir la investigación, hay que ir en esta dirección como otra dirección. Pero es fundamental que la próxima investigación va en esta dirección también, claro. como una otra. Jean, ¿a dónde se puede conseguir el libro? Alors, este libro yo hice una imprenta excepcional. No estoy aquí desde el 15 de octubre para ganar mi vida en Argentina, porque yo la gano súper bien en Europa con mi trabajo de periodismo. Digamos, estoy aquí para ir, digamos, para impulsar el camino de la inocencia de Clemente Vera. Y entonces su supuesta salida próximamente este fin de semana, digamos, la próxima semana. Y yo hice una imprenta muy limitada de libros Claro. para que todos los beneficios de esta venta va en dirección de una familia muy humilde, que es la familia de Clemente. Hay una señora que se llama Beatriz, que vive en un barrio muy difícil de San Lorenzo, con 4 criaturas Sí. muy pequeños, 2 gemelas, una incapacitada. Entonces son gente que vive en gran precariedad, Sí. con la falta del poder judicial. Bien. Entonces, para mantener esta familia es muy complicado. Entonces, yo hice un poco un gesto en favor de esta familia para que todo el beneficio va en su dirección, para que esta familia pase una Navidad con dignidad, digamos. Y si la gente quiere comprar este libro, la única necesidad es de ir en mi perfil Facebook. Sí. Yo me llamo Jean-Charles Chattard. Tú puedes hacer ver con Sí, el libro sí. acá. Sí, lo podemos pasar también por pantalla al nombre. Y Sí. la gente puede se acercar de mi perfil Facebook y cada día yo coloco la información donde yo me encuentro en la ciudad y Bien. donde la gente puede comprar. Y yo firmo el libro y hablamos y sacamos fotos. Bueno, Sí. hay un intercambio muy interesante también con la gente que compran. Y comprar este libro es, tener la buena información y 2, estar frente de una familia y hacer este gesto es Claro. muy importante. Para ayudar a la familia de Sí. Clemente. Y- Bueno, y voy sí. a terminar una última Sí, cosa. Yo escribí este libro sin plata exterior, sin subsidio de cualquier gente. Yo lo hice con mi propia economía, 2 Sí. años de investigación. Entonces estamos frente de un periodista extranjero totalmente independiente y que hizo un trabajo objetivo con elementos materiales, no con rumores, digamos. Sí. Y desde que sale el libro, ningún comentario de la ciudad judicial en contra. Entonces todo lo que hay en este libro, el contenido, es, digamos, 100% verdad. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Jean, por haber venido. Gracias por compartir esto con nosotras. Y bueno, para toda la gente, ya saben, ahí en pantalla lo teníamos al nombre. Así, de esa manera, lo buscan en Facebook. Y ahí pueden ver sus publicaciones, porque él semana tras semana está publicando a dónde se encuentra, firmando los libros y vendiéndolos para poder colaborar con la familia de Clemente Vera, que fue encarcelado injustamente por esta causa. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Un programa bastante particular, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Nos quedamos nos con quedamos- onda de justicia, pedimos Sí, justicia. pedimos justicia por ellas, sobre todo porque son femicidios. ¿m? Y no sé, Jean, ¿en esa época estaba la carátula de femicidio o no? Fuimos en una situación muy especial porque después de este hecho, el papá de Cassandre Bouvier intenta de hacer reconocer la noción de feminicidio en el Código Penal francés, sin resultado positivo. Y increíblemente, en Argentina, el papá de Cassandre impulsa del otro lado para el Código Penal argentino y con, digamos, voy a decir aquí, Sí. sin hacer político, pero Cristina Kirchner hizo un gran trabajo para integrar la noción de feminicidio adentro del Código Penal con la ayuda de papá, Bien. de Cassandre Bouvier. Entonces, Del papá. indirectamente, este hecho se transforma también como resultado en la Positivo. ley, Positivo, digamos. pues si podemos decir, en la ley de Argentina y no en mi país. Claro. Sin olvidar que hoy día un feminicidio en Salta es un feminicidio más. Sí. Que para nosotros en Francia tenemos también mucho feminicidio, pero no a este nivel. Hay realmente que cambiar la cultura y limpiar la casa de la ciudad judicial una vez más, donde la violencia de género es más, ves, una manera de decir sí, vamos a hablar
vamos a encubrir gente y que realmente hay que castigar a la gente que son culpables de este tipo de hecho, como la francesa. Bueno, nos vamos con ese título, ¿eh? Hay que limpiar la casa judicial. Hay que limpiar la casa judicial. Bueno, el miércoles que viene los esperamos a las 4 de la tarde para más Mujeres sobre Ruedas. Nos queda pendiente un champán con Speed para el sorteo y vamos a ver la segunda parte de lo que es aprender a manejar los cambios de la bicicleta. Así que bueno, gracias por haber estado del otro lado. Gracias Anita, gracias Avi, gracias al operador. Gracias amiga por haber estado acá. Y gracias a León Jan. que nos vino a visitar también. Gracias Leoncito por portarte bien. Oh, my outfit's all tight. You can see my heartbeat tonight.